a hablar sobre el oxocelismo, ¿no? Que es el primero de los tres temas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos aquí en esta figura la típica araña parda, araña de rincón o Loxoceles laeta, ¿no? La temida Loxoceles laeta. Que estas son sus lesiones cutáneas características, ¿no? Es un eritema, una lesión eritematosa, como el veneno del Loxoceles tiende a producir necrosis, ¿no? Eso es típica la presencia de vesículas y áreas necróticas en 4 a 6 horas de evolución. Vamos a ver. Entonces, existen muchas especies de arañas, pero son pocas las que son venenosas para el ser humano, ¿no? Dentro de los géneros más peligrosos tenemos al Loxoceles, y el género Loxoceles, el Artrodectus, ¿no? Entonces, y esos abundan en el país. La más común es la Loxoceles laeta. Más o menos, el MINSA reporta que de las mordeduras de arañas, el 38% de picaduras o mordeduras de animales venenosos corresponde al loxocelismo. El loxocelismo tiene dos formas clásicas, el loxocelismo cutáneo y el víscero-hemolítico, ¿no? La mayoría produce, las formas más clínicas más frecuentes de presentación es el loxocelismo cutáneo. Y el menos frecuente, pero sí el de alto grado de morbimortalidad, es la forma víscero-hemolítica, ¿no? Entonces, como vimos al inicio, las arañas Loxoceles, por eso se le llaman las arañas pardas, son de un color marrón claro, ¿no? No olvidemos que tienen tendencia a mimetizar, ¿no? Con la superficie, por ejemplo, ya nos están llegando casos al hospital en esta época que las mamitas sacan sus adornos de Navidad, de repente los han tenido guardados en caja, incluso la hija de un colega, una niñita de 6 años que estaba ayudando a armar el arbolito, apareció con una lesión característica, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución. La forma de estas Loxoceles no son tan grandes, ¿no? Miden de entre 1 y 3 centímetros y tienen esta forma estrellada, ¿no? Tienen un cefalotórax. Hay otras que la Loxoceles, esta es la Loxoceles laeta. La Loxoceles recluta o reclusa es la que tiene una forma de violín, la araña de violín. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí una lesión típica, eso puede ocurrir en la noche en los niños, ¿no? Hay niños que tienden a taparse la cara, no nos olvidemos siempre de revisar las cobijas, ¿no? Porque a veces la mamá ha hecho la limpieza, puede haber hecho una limpieza de la cama, pero de repente después jala cortinas, limpia los rincones del techo y ahí se esconden, ¿no? Y pueden caer, como son diminutas, y en el día tal vez no se puedan ver porque estas son de habitantes nocturnos, ¿no? Salen en la noche, atacan. En realidad, atacan cuando se sienten agredidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo le preguntaba a las mamás? ¿No? O los niños también manifiestan que cuando se dan la vuelta a la cama, se arropan, entonces las arañas se ven como agredidas y ahí es donde inmediatamente muerden. Por ejemplo, esta es una lesión, ¿no? Aquí en la zona palpebral, que vemos edema, eritema, ¿no? La evolución a la necrosis, ¿no? Y vesículas que luego se rompen y producen, ¿no? Esta es una lesión. Por la zona, esta lesión tiende a complicarse, ¿no? Se sobreinfecta porque además el veneno produce prurito, entonces es una zona muy irrigada, sabemos, ¿no? El tejido es bastante laxo, entonces esto sí puede complicarse. Aquí, por ejemplo, ¿no? De pasadita decimos que aquí hay que hacer antibiótico-terapia profiláctica, ¿no? Es probable que se vaya a infectar y por vía endovenosa. Esta lesión, ¿no? Es un poquito más complicada, ¿no? Tiene un contenido, la vesícula es de contenido hemorrágico y la zona circundante es eritemato violáceo. Sabemos nosotros que el oxocelismo puede ser un cuadro mortal, ¿no? Incluso
La Loxoceles laeta, así tan diminuta, es mucho más agresiva la forma del loxocelismo que el cuadro clínico que produce la viuda negra, ¿no? Que es la Lactrodectus mactans, ¿no? Entonces, ya les he dicho que son de hábitos nocturnos, ¿no? El veneno depende, digamos que la lesión va a depender del inóculo que se ha introducido, ¿no? El veneno produce lesión a través de sus enzimas, tiene contenido de fosfolipasas, ¿no? Como la esfingomielinasa, que tiene alto poder de penetración en los tejidos locales. Y este veneno pues es dermonecrótico y también es viscerotóxico, ¿no? Aparte de la esfingomielinasa, existen otras enzimas en el veneno como las hidrolasas, las hialuronidasas, lipasas, colagenasas, proteasas, metaloproteasas, ¿no? Pero el componente más tóxico, ¿no? Y el que produce también la lesión viscerohemolítica es la esfingomielinasa D. Esta va a interactuar con las membranas celulares y otros elementos tisulares, va a activar complemento, ¿no? Y captación de neutrófilos. En las primeras horas, más o menos, la lesión va a ir evolucionando, ¿no? Y más o menos en las primeras 24 horas después de la mordedura, nosotros tenemos que observar de cerca al paciente, ¿no? Para saber si el cuadro va a ser, por ejemplo, ¿no? Una lesión cutánea bastante benigna, como vemos aquí, ¿no? Que solamente es una mordedura. Incluso si uno pone una lupa, se ve los huequitos que ha dejado la mordida de la araña y da una reacción eritematosa, ¿no? Como por aquí hay unas vesículas pequeñitas, ¿no? Las vesículas centrales, y también hay vesículas satélites. Y puede que si llegan a tiempo y se utiliza el tratamiento, el antiloxoceles local y el uso de antihistamínicos, la lesión puede quedar localizada, ¿no? Pero a veces pasan las horas y dependiendo, como hemos visto, del inóculo, ¿no? Entonces, como esto suele picar y a veces no se nota la lesión incipiente, sobre todo cuando está en la zona del tórax y está la ropa, porque muchas veces incluso las mamás traen la arañita está ahí muerta, ¿no? Que la han aplastado y la traen. Y está debajo de la pijama de los niños, ¿no? Entonces, luego de más o menos de 4 a 8 horas, el área de la mordedura ya va a comenzar a producir dolor y prurito, ¿no? Entonces, eso es lo que produce el rascado y la lesión pues va evolucionando, ¿no? En el centro se rompe la vesícula y puede producir todo esto gracias a sus enzimas, ¿no? Proteolíticas. Entonces va a producir esta lesión tisular más extensa. Algunas, como les mencioné también al inicio, tienen contenido hemorrágico y esta ya está produciéndose aquí, ¿no? La zona de necrosis. Va a producir como unas lesiones necróticas en sacabocado, ¿no? Después de un tiempo la costra necrótica se cae y va a quedar una úlcera deprimida. Esta forma cutánea no tiene mayor repercusión sistémica, ¿no? Aunque puede haber febrícula o una fiebre que no pasa de 38,5 y un leve compromiso del estado general, ¿no? Y la lesión puede desaparecer en 2 o 3 días, por ejemplo esta que es una lesión benigna, ¿no? 2 o 3 días ya no se ve, queda un eritema que va desapareciendo, pero estas obviamente sí van a evolucionar en más tiempo, ¿no? Y evolucionan pues a la necrosis y dejan cicatriz, ¿no? Cicatriz en sacabocado. Entonces, como ustedes han visto, las formas necróticas severas, la placa es rojo violáceo, ¿no? Con eritema diseminado, las vesículas son hemorrágicas y hay necrosis en el centro, ¿no? Es lo que les hemos explicado. En realidad el diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero como en las primeras 24 horas, si nosotros tuviéramos estas lesiones así graves, ¿no? Hay que observar, ¿no? Probablemente esto se quede en compromiso cutáneo, que puede tener sus complicaciones, ¿no? Celulitis, linfangitis, aparte de la necrosis. Pero nosotros tenemos que, incluso con lesiones cutáneas poco
poco agresivas, digamos, ¿no? Para llamarlo así el término, puede evolucionar al componente víscero-hemolítico, ¿no? Entonces tenemos que vigilar con un hemograma de inicio a la hora que llega el paciente y para hacer el control evolutivo, ¿no? Entonces al inicio, cómo está el hemograma, puede estar normal o con leve leucocitosis, la hemoglobina basal para ver si es que luego desarrolla anemia hemolítica, un recuento de plaquetas también para ver si es que luego desarrolla trombocitopenia, un perfil de coagulación, la bioquímica basal, ¿no? Porque la forma viscerohemolítica va a producir compromiso renal, con falla renal aguda. Y tenemos que tener el examen de orina, el examen completo de orina, a ver si no produce hemoglobinuria, ¿no? Todo esto nos sirve para tener datos basales y hacer el seguimiento del paciente, ¿no? Ahora, esas cuando vienen muchas veces vienen ya complicadas las lesiones, ¿no? Tal vez ni la familia se dio cuenta de la lesión inicial, entonces ya vienen con la zona más, la lesión más avanzada, con componente necrótico importante. Entonces hay que hacer el diagnóstico con el carbunco, ¿no? Con la fasciitis necrotizante, con un herpes simple necrótico, con herpes zóster, con pioderma gangrenoso, con una erisipela necrótica, ya en pacientes que tienen algún daño o úlcera vascular, ¿no? O picadura de otros artrópodos. Bueno, el tratamiento, en realidad, si es solamente el víscero-hemolítico, el cutáneo, el octocelismo cutáneo, es la limpieza con agua y jabón. Puede hacerse también con clorexidina diluida. Se recomienda la aplicación de compresas frías locales, ¿no? O bolsitas de hielo. Obviamente, si es la mordedura ha sido en uno de los miembros, hay que tratar de que el menor movimiento, ¿no? No estar manipulando mucho la lesión. Hay que recomendar reposo. Como nosotros vamos a observar la evolución del socialismo, entonces se queda en sala de observación entre 6 y 24 horas, ¿no? Ahora, si nosotros vemos que la lesión se va poniendo más violácea, rojo, puede ser mientras se consigue el veneno antiloxoceles, que no hay a veces en todas las farmacias, se puede ir alternando con un torniquete intermitente, ¿no? Sí, lo que debemos evitar es la aplicación de colorantes, de antisépticos como el vertiolate, ¿no? Por ejemplo, porque pueden ocultar la evolución de la lesión cutánea. En realidad, si es solo cutáneo, ¿no? Entonces se recomienda el uso de antihistamínicos porque ya sabemos que el veneno va a producir prurito, entonces lo ideal es, como el paciente va a estar en observación en 26 a 24 horas en emergencia, se le coloca una vía lejos de la zona afectada, ¿no? Y para administrar antihistamínicos por vía parenteral, como la clorfenamina, que es un bloqueador H1 a 0.2 miligramos por kilo por dosis cada 6 o cada 8 horas, ¿no? También el edema, el eritema provoca dolor, pero solamente es necesario analgésicos por vía oral, ¿no? Paracetamol o ibuprofeno. La lesión cutánea necrótica, úlcero-necrótica, se puede recomendar Dapsona 1 miligramo por kilo por día durante 7 días, ¿no? Y se ve la mejoría. En los casos muy graves también se ha usado colchicina. El uso de corticoides es discutible, pero la verdad es que la mayoría usa corticoides, ¿no? Podemos usar dexametasona. Si el paciente se le pone una vía para el uso del antihistamínico, entonces 0.2 a 0.3 miligramos por kilo por día en 3 dosis, o hidrocortisona 5 miligramos por kilo por día en 3 dosis, 3 a 4 dosis, ¿no? Si nosotros vemos que ha habido bastante rascado o que el niño ha estado jugando en un ambiente sucio, entonces la lesión puede contaminarse y hay que utilizar antibióticos por vía oral de preferencia, ¿no? Puede ser dicloxacilina, si hay alergia a la penicilina, dicloxacilina de 30 a 50 miligramos por kilo por día, en 4 dosis, o macrólidos, puede ser acitromicina, ¿no? 10 miligramos por kilo por día cada 24 horas, por 3 a 5 días,
O si vemos que la lesión ya está evolucionada o ha venido ya más comprometida, entonces oxacilina vía parenteral. Dependiendo también de cómo fue el accidente y si ha pasado la protección de la vacuna antitetánica, hay que hacer la profilaxis antitetánica. No nos olvidemos, siempre no sabemos cómo va y si va a ser una lesión cutánea benigna o va a ser más agresiva, entonces a la brevedad posible aplicar intralocalmente, intralesionalmente el Loxocel 0.2 mililitros, ¿no? Ahora, cuando las lesiones son necróticas, se ha visto que se favorece mucho con la aplicación de cámara hiperbárica, ¿no? Con oxígeno hiperbárico, de 2 a 2.5 atmósferas, más o menos un plazo de 5 a 7 días. Entonces se localiza la lesión, se circunscribe, la necrosis no se extiende mucho, ¿no? Y se cae la escala necrótica y no hay tanto, porque a veces la lesión en sacabocado va a requerir un injerto, ¿no? Bueno, eso es lo que es el oxacelismo cutáneo, perdón. Ahora, el víscero-hemolítico, ¿no? Va a ocurrir entre 12 a 36 horas después de la mordedura de la araña, ¿no? Lo clásico es que evolucione con anemia hemolítica, gran hemólisis, CUMS positivo, ¿no? Más de 2 cruces, y evoluciona en ese lapso de tiempo a una falla renal aguda, ¿no? Generalmente oligoanúrica. También puede producir cuadro de coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica, ¿no? Y esto sí es de alta mortalidad, porque el oxacelismo cutáneo tiene morbilidad, pero... Ya, bueno, entonces le decía que la mortalidad de la forma víscerohemolítica es alta, ¿no? Fluctúa entre un 15 a 25%. Incluso hay que aplicar el veneno antiloxoceles dentro de las primeras 24 horas para obtener mejores resultados, ¿ya? Porque si el antídoto antiloxoceles es administrado con mayor tiempo, no reduce mucho la mortalidad, ¿ya? Porque ya los eventos fisiopatológicos ya se han instalado. Bueno, como les había dicho, la lesión cutánea inicialmente puede ser similar a la forma del oxacelismo cutáneo, ¿no? Pero por eso es que yo les estaba diciendo que así veamos al inicio solo una lesión de piel, tenemos que hacer un estudio basal para volver a hacer un control a las 6 horas, sobre todo de un hemograma, porque esto va a evolucionar con anemia hemolítica, ¿ya? Con CUMS positivo, generalmente de 2 a 3 cruces. Un examen de orina que va a revelar la presencia de hemoglobinuria, hematuria, hemoglobinuria, porque la lesión a nivel renal es una necrosis tubular aguda por precipitación de la hemoglobina, ¿no? Por la destrucción tisular masiva de los glóbulos rojos, entonces va a producir taponamiento renal agudo e ira parenquimal, ¿ya? También evoluciona con fiebre, náuseas y vómitos, ¿ya? Entonces también dicen, ¿no? En Cayetano hicieron un estudio clínico, retrospectivo, entonces la mayor parte de casos que habían evolucionado a forma víscerohemolítica, las mordeduras estaban radicadas en el tórax o en el abdomen y las evolucionaba con fiebre. Yo les dije que el oxacelismo cutáneo para una febrícula, ¿no? Una fiebre por horas, no más de 38,5, pero la forma víscerohemolítica sí tiene fiebre 38,5, 39, ¿no? Y náuseas y vómitos, gran malestar general, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos, como les dije, ni bien llega el paciente, hacerle sus exámenes biohemáticos, bioquímica renal, basal, y hacerle un control a las 6, y un examen de orina también. Y a las 6 horas se le vuelve a hacer, ¿no? Y ahora si es dentro de las 4 horas aparece todo el cuadro clínico, vemos palidez, vemos que la sangre hay hematuria, obviamente hay que hacerle controles más rápidos, ¿no? Como yo les he dicho, la forma depende y la gravedad, la severidad del cuadro clínico depende del inóculo del veneno, ¿no? Entonces, en la víscera-hemolítica generalmente se presenta ya una leucocitosis, ¿no? Más de 12,000. Recuento de plaquetas generalmente evoluciona con trombocitopenia, ¿no? Hay alteración, hay prolongación del tiempo de protrombina.
y se va viendo, se va advirtiendo el aumento de la urea y creatinina, ¿no? También hay hipercalemia. Les he dicho que lo que les había dicho minutos antes es que la forma, la forma viscerohemolítica puede producir también alteración del perfil de coagulación. Bueno, eso es lo que también les había comentado, ¿no? En Cayetano, que habían observado un estudio hecho en Cayetano en forma retrospectiva, que cuáles eran los que evolucionaban a la forma viscerohemolítica, eran aquellos pacientes que habían sufrido la mordedura en el tórax, ¿no? Menos en el abdomen, y los que habían hecho en extremidades generalmente hacían la forma cutánea. Y desde las pocas horas ya aparece compromiso sistémico, ¿no? Náuseas, vómitos, fiebre alta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí sí hay que ser más agresivos, ¿no? Como nosotros advertimos, por ejemplo, que ya se está apareciendo la hemólisis, tenemos que hacer una hidratación alcalina con una solución dextrosa con bicarbonato de sodio, hidratarlo más o menos de 3.000 a 3.500 por metro cuadrado, darle soporte transfusional, ¿no? Si es que paquete de glóbulos rojos, 10 a 20 centímetros por kilo. El paciente si evoluciona a la forma de ira oligoanúrica, entonces realizar una terapia de reemplazo dialítico, ¿no? Y ya les he dicho el veneno, antiloxoceles antes de las 24 horas. Sí, doctora, disculpe, quería preguntar qué grupos etarios o bueno, si hay alguna predisposición a que hagan la forma visceral en algún grupo de pacientes, no hay diferencia en los grupos etarios. Ya, mira, no hay diferencia en los grupos etarios. Yo he visto niños pequeñitos, ¿no? Lactantes, preescolares, con forma viscerohemolítica, escolares también. Como les he dicho, la observación clínica es que las mordeduras que están en tórax y abdomen, ¿por qué? Porque estas lesiones no se ven mucho, ¿no? Porque generalmente el niño se rasca, le pica, se rasca y recién la mamá, a la hora que, sobre todo cuando son preescolares, ¿no? No se dan cuenta y evoluciona la forma viscerohemolítica. Ahora, también he visto escolares, ¿no? Porque también pueden ser adultos, los adultos o los ancianos. O sea, en realidad no hay un grupo etario o la edad no predispone a la forma clínica, que es lo que me imagino que es lo que tú quieres saber, ¿no? La edad no predispone al desarrollo de la forma cutánea o a la forma clínica, ¿no? O sea, depende del inóculo y de realmente la reacción antígeno-anticuerpos. Es una reacción inmunológica la que va a desencadenar esto, ¿no? Muy bien, vamos a hablar la mordedura canina, ¿ya? Entonces, acá sí hay más preferencia por los niños pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los niños, como ven, agreden, por juguetones, agreden a las mascotas. Incluso muchos niños son atacados por las mascotas en su domicilio, porque de todas maneras los animales son fieras, ¿no? Por más que hay razas peligrosas, por ejemplo la raza Pitbull, los Rottweiler, son razas peligrosas, agresivas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son animales domésticos que quieren mucho a sus dueños, pero si se sienten amenazados o agredidos, sobre todo cuando el animal está comiendo, ¿no? O sea, son animales irracionales. Y eso, por ejemplo, yo tenía una perrita Rottweiler muy, muy, muy cariñosa, muy buena, pero estaba yo limpiando y voy a jalar el plato de comida y esta casi me muerde, pero la pobre se arrepintió, ¿no? O sea, pero son así sus reacciones, pues, ¿no? Entonces no, siempre recomendar a los niños que no pueden acercarse al animal cuando está comiendo, ¿no? Sobre todo cuando está comiendo, ustedes saben, sus presas, ¿no? Porque esta comida especial para mascotas no muestran mayor agresión, ¿no? Pero sí cuando están comiendo una presa de pollo, de carne, ahí sí se le van a quitar o, bueno, ahí sí se vuelven muy agresivos, ¿no?
Entonces, los niños a veces se suben sobre el lomo de los perros, le jalan la cola. Entonces, el animal reacciona, pues, ¿no? Y depende de la raza. Hay razas pequeñas que también, como los chihuahuas, que son naturalmente agresivos, ¿ya? Estas mordeduras, lo más, digamos, llamativo es la lesión que puede hacer, ¿no? Por ejemplo, vemos en este niño, es una lesión en cara, produce desgarro, porque el animal se prende de donde agarre al niño, ¿no? Puede ser de las extremidades, por ejemplo, acá está en el brazo, este es un adolescente, pero este es un niño, le ha agarrado, imagínense toda la mandíbula, está media cara comprometida, ¿no? Entonces, estos elementos, como acá hay un Rottweiler, ¿no? A veces uno está jugando, son razas agresivas. Se puede uno jugar con el perro en forma descuidada y de repente la misma persona está jugando y otro le pisa la cola accidentalmente y el animal no puede discriminar quién le pisó la cola y muerden, ¿no? Entonces, ahora, la cavidad oral del perro, ¿no? Tiene su flora propia, polimicrobiana, una flora mixta con aerobios, ¿no? Y anaerobios estrictos. Los anaerobios son como Fusobacterium, Bacteroides fragilis, Veillonella parvula. Ahora, también tenemos la Pasteurella multósida, Staphylococcus aureus, también puede haber la Pasteurella séptica, la Pasteurella canis, la Pasteurella dagmatis, el Streptococcus sp, las moraxelas, el género Neisseria, no tipificado, Corinebacterium, ¿no? O sea, tenemos varios aerobios y anaerobios, ¿no? Entonces, una flora mixta. Como les he explicado, ¿no? Puede ser frecuente con los niños que son hijos de los dueños de las mascotas, ¿no? Porque o también cuando el niño monta bicicletas puede ser agredido. Eso sí, llegan bastantes casos de niños que están paseando en bicicleta y los perros vagos aparecen de la nada y los persiguen y se agarran pues de las piernas y no los sueltan, ¿no? Entonces aquí sí, como ustedes me habían solicitado los grupos etarios, aquí sí, son más agredidos los niños preescolares, ¿no? Porque son los que son más traviesos. Ahora, pero tampoco no puede ser un adolescente o hasta un adulto, ¿no? Porque pueden estar, por ejemplo, yo vi un adolescente de 13 años, que pasaba, pues, ¿no? Se iba a comprar una botella de gaseosa y sale un perro grande, porque los Rottweilers pueden ser altos, ¿no? Los Pitbulls son más bajitos. Entonces se para y pasa, pues justo el perro le abren la puerta y se le para en dos patas y le muerde al adolescente, ¿no? Yo mido 1,60 y mi perra cuando era chiquita su gracia era parárseme en dos patitas, ¿no? Al inicio era sobre mis piernas, después sobre el abdomen y un día de pronto se me para y me tira con su hocico que es bien y me golpeó la cara, o sea, casi de mi tamaño, era mi perra, era larga, ¿no? Bueno, entonces aquí como dicen, ¿no? Puede ser en la edad preescolar, pero también en los adolescentes, en los niños hasta los 9 años, ¿no? Ahora también es frecuente el síndrome postraumático, ¿ya? Esa es una complicación que yo tengo un par de colegas, uno es varón y la otra es una que es profesora del grupo. No puede haber un perro. Por ejemplo, esta colega, que somos muy amigas, casi no quería ir a mi casa cuando mi perra Rottweiler estaba viva. Y porque ella desde chiquita, ¿no? La había mordido un perro, tenía una pequeña cicatriz en la pierna y nunca se olvidaba de las mordeduras, le tenía un terror. Yo creía que exageraba, pero no, su terror era espantoso. Y también tengo un colega, también es un pediatra, que un día nos íbamos a hacer compras por ahí, justo por esta época de Navidad, nos habíamos ido para hacer compras por el Mercado Central, para el servicio, y este colega yo lo veo que se atrasa, pues como
con un cuarto de cuadra. Y yo digo, ¿qué pasó? Dice, hay una jauría de perros, yo por ahí no paso, doctora. ¿Qué? Le digo, pero esos perros no atacan. Son perros vagos, precisamente, doctora, cuando yo era pequeño, así unos perros vagos, dice que lo atacaron entre varios. Y me enseñó pues que tenía cicatrices en los brazos y en las piernas, ¿no? Ese estrés postraumático bien difícil de borrarse. Y obviamente la complicación más temida es la rabia, ¿no? Eso sí, asociado o relacionado con los perros vagabundos, donde no sabemos que si tienen su carnet de vacunaciones de los perros, ¿no? Bueno, entonces el manejo inicial cuando el paciente llega a urgencias o emergencia, obviamente, es evaluar la extensión de la lesión, ¿no? Si es una herida abierta, ¿no? Y es menos de 6 horas, hay que tratar de hacer la limpieza para poder hacer la sutura. Ahora, si llega ya más contaminada, más tiempo, hay que hacer de repente hay una limpieza en sala de operaciones, ¿no? Entonces, hay que evaluar igualmente si ha habido, ¿no? Porque muchos de los niños se caen, de repente están corriendo en el parque, entonces ya la herida se ha contaminado, ¿no? Hay que, aparte de la vacuna antirrábica, hay que hacer la vacunación o la profilaxis antitetánica, ¿no? Entonces, las heridas estas sí hay que irrigarlas bastante con solución salina, ¿no? Hay que evitar presionar la lesión, ¿no? Porque ha habido desgarro de tejidos, ¿no? A diferencia de la lesión del oxoceles, pues ahí no hay desgarro de tejido, ¿no? Ahí es el veneno el que va a producir la lesión tisular local. Pero aquí no, porque aquí ha habido agresión, ¿no? La mandíbula depende de la raza del can, es que pueden ser lesiones muy, muy, muy penetrantes, muy, muy agresivas, ¿no? Entonces, hay que debridar el tejido desvitalizado, hay que inspeccionar la profundidad de la herida, remover si es que hubiera cuerpos extraños, ¿no? Evitar lesionar más el tejido sano, porque de ahí va a comenzar la cicatrización, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo si ya llega la mordedura, porque a veces vienen las mordeduras de un poco lejos, ¿no? Nosotros que somos de la red de ruralidad y nos pueden venir de Mala, de Cañetes, sobre todo con esas lesiones bien complicadas, que van a requerir cirugía plástica, etcétera, ¿no? Cirugía reparadora, perdón. Entonces, ya pueden presentarse con fiebre, con gran dolor, ya pueden estar infectadas, ¿no? Con una reacción de linfagitis local. Entonces ya sabemos, pues, ¿no? Que las suturas se hacen en las heridas limpias, ¿no? En la cara hay que tener mucho cuidado para evitar o sea, si bien es cierto que es muy aparatoso, tratemos de que haya un cirujano que pueda hacer una sutura invisible, ¿no? Para que no quede cicatriz, porque aparte del terror que quedan, siempre pues queda marcado. La cicatriz en cara siempre va a producir mucho deterioro de la autoestima, ¿no? Ahora, las heridas que generalmente están en las extremidades son suturadas por los residentes de cirugía en emergencia, ¿no? Hay que suturar por planos, ¿no? Hay que iniciar antibiótico o terapia en forma profiláctica, ¿ya? Y aquellas lesiones que ya vienen de muchas horas de evolución, ya entonces en segunda intención, sobre todo cuando hay aplastamiento, ¿no? O en pacientes inmunocomprometidos, ya la evolución suele ser más tórpida, ¿ya? Entonces, la antibiótico-terapia profiláctica que habíamos dicho, ¿no? La profilaxis es aquella que se da por 24, 48 horas, o el tratamiento antibiótico ya en las heridas contaminadas, ¿no? En realidad el diagnóstico es clínico, pero para hacer el seguimiento de que si hay un proceso infeccioso concomitante, hacemos nuestro hemograma completo, PCR, la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Cuando viene ya la herida con signos de compromiso infeccioso, hay que hacer cultivo de la herida, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, muchos caen al piso y el animal sigue agrediéndolo y se golpean con lo que esté, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, una perra que le daba la vuelta a un niño y no había quien lo saque, le metía
yo fui expectante en un parque, ¿no? Que el dueño le metió un palo al hocico del perro y no lo podía sacar y le daba vueltas al niño. Ese niño realmente era un politraumatizado, se había golpeado con el tronco del árbol, toda la cara, tenía una herida abierta en cuero cabelludo por el golpe que se había dado en el árbol, tenía fractura de miembro inferior. O sea, yo me acuerdo que lo vi y bueno, médico joven, me ofrecí a ayudar a llevarlo al hospital de emergencias, yo vivo cerca de ahí, entonces cuando llegué pues me quedé bien impresionada, ¿no? Con todo el politraumatismo que se había desencadenado por la mordedura de este perro, que no había quien lo suelte, ni el dueño podía. Entonces, localmente puede producirse celulitis, osteomielitis, artritis séptica, depende, ¿no? Pero de dónde se ubicó. Bacteriemia puede, la bacteriemia puede dar lugar a endocarditis bacteriana, ¿no? Neumonía, o sea, una sepsis con compromiso multisistémico. Bueno, entonces hay que administrarle la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Que es el suero homólogo, inmunoglobulina antirrábica a 20 unidades por kilo de peso. Casi ya siempre hay este suero homólogo o el suero heterólogo, ¿no? Con 40 unidades por kilo. Entonces, a quienes se les va a indicar, obviamente al animal, si se le puede capturar, se le lleva al centro antirrábico, se le observa 10 días, ¿no? Para ver si hay rabia. A veces ustedes saben que ahora hacen campañas preventivas de la rabia canina y de la rabia de gatos. Y son campañas gratuitas y masivas, ¿no? Pero por ahí sí he visto yo rabia y he visto a un niño morir de rabia, ¿no? Un niño que provenía perdón un ratito. Nosotros pues tenemos, he visto yo un niño que venía de la sierra, ¿no? No le habían puesto, se había ido a pastear sus ovejas, y el perro que cuida las ovejas, esos perros ovejeros, lo había mordido, ¿no? Obviamente no habían tenido mayor precaución y el perro era pues silvestre, ¿no? Y ese niño yo lo vi morir de rabia, pobrecito, ¿no? Entonces, es triste porque uno no sabía que se iba a morir, no había nada que hacer, ¿ya? Que son de alta mortalidad. Entonces hay que vacunar cuando hay sospecha de que el animal no tenga, sea un animal vagabundo, un animal de la calle o un animal que el dueño no pueda demostrar la vacuna de su can, ¿ya? Entonces hay que evitar repetir las dosis después del inicio del tratamiento con la vacuna antirrábica, ¿no? La vacuna antirrábica es vía subcutánea, no se debe administrar por vía intravenosa. Y cuando se administra inmunoglobulina y la vacuna al mismo tiempo, hay que administrarlas en jeringas distintas y en zonas diferentes. Repito. La vacuna antirrábica es segura, ¿no? En el embarazo y en la lactancia. La vacuna generalmente se aplica la vacuna antirrábica en el tejido celular subcutáneo, en la piel del abdomen, ¿no? Porque es subcutánea profunda, pero puede dar dolor y eritema en el sitio de la inyección. También puede dar fiebre. Bueno, y por último ya tenemos lo que es la picadura de alacranes, ¿no? Hay alacranes que son peligrosos y otros que no son tanto. Nuestro país, en zonas rurales, no hay, el alacrán o escorpión no es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Ya les he dicho que el 38% de los accidentes de arácnidos tenemos Aloxoceles laeta, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que ustedes conozcan que hay animales peligrosos, ¿no? Los peligrosos son generalmente de un color claro y los no venenosos son los de color oscuro, ¿no? Como estos. Ya. Entonces los alacranes en la punta de la cola tienen su aguijón, ¿no? Que es donde inyectan el veneno. En la punta de la cola. ¿Qué síntomas con frecuencia dan a las pocas horas de la picadura del alacrán? Fiebre, ¿no? Hay unas lesiones eritematosas puntiformes, ¿no? Que dan lugar a la piel de gallina, o así como el
el exantema de la escarlatina, dan cialorrea, puedan dificultad para respirar, vómitos y diarrea, ¿no? Entonces, como les dije, en el Perú no es tan frecuente, sin embargo, cuando se presenta es en la población rural, y también aquí también sí hay predilección en los niños menores de 5 años y en los mayores de 65 años, ¿no? Los factores de riesgo es habitar en zonas endémicas de alacranismo, ¿no? Las condiciones de la vivienda favorables para el alacrán es que sean, por ejemplo, ahí donde los recicladores, los que almacenan mucha chatarra, que tienen mucho material en desuso, o también en las zonas, las casas semiconstruidas, donde tienen amontonado material de construcción, ladrillos, ¿no? Tejas, cartones, ¿no? Es más frecuente en la época de verano, y también son animales que pican durante las noches, ¿no? Porque los alacranes salen en la noche para alimentarse. Son igualito que las arañas, de hábitos nocturnos. Bueno, entonces estos tienen 8 patas articuladas, ¿ya? Y en la parte terminal del abdomen se va adelgazando y forma la cola, y el aguijón está en el extremo de la cola. Hay zonas endémicas de picaduras de alacrán, ¿no? Por ejemplo, en México y en otros países de América, en Chile también hay bastante picadura de alacrán, ¿no? Entonces el alacrán peligroso, como les dije, es el claro, ¿no? El amarillo, que pueden tener manchas oscuras, aquí se ve en el torso, ¿no? Y también el que es rojizo. Y el que no es peligroso es el oscurito, el negrito que les enseñé, ¿no? Los peligrosos tienen el cuerpo delgado, pinzas delgadas y largas, ¿no? Cuerpo delgado. Los alacranes no peligrosos tienen pinzas gruesas y son más fuertes, ¿no? El veneno también tiene proteínas, péptidos tóxicos, lípidos, nucleótidos, sales orgánicas y aminoácidos, ¿no? También tienen hialuronidasa, y esta enzima, pues obviamente le va a permitir ingresar penetrar a producir la lesión tisular, ¿ya? La hialuronidasa permite la penetración a las capas más profundas de la dermis, ¿no? Y la 5-hidroxitritamina, eso es la que va a ser responsable del dolor y del edema. Este veneno que producen estos escorpiones son prácticamente su mecanismo de defensa y de sobrevivencia, ¿no? Les sirven para su sobrevivencia porque les permite, pues, realizar su función alimentaria, pero cuando igualmente se sienten agredidos van a picar, ¿no? El veneno se produce en las glándulas que se ubican en la vesícula de la cola del arácnido, ¿no? Más o menos producen 100 microgramos las especies grandes y las especies pequeñas, y las especies más grandes hasta 600 microgramos, ¿no? Es de naturaleza viscosa, ¿ya? Y la parte puede tener un contenido más clarito, más transparente, y otra parte opalescente. El de contenido opalescente es lo que produce la mayor toxicidad, ¿no? Y el inóculo es expulsado, ¿no? El animal clava su aguijón, y el inóculo es expulsado violentamente sobre el tejido celular subcutáneo de la víctima, ¿no? Y ya a los 4 o 7 minutos ya ha penetrado la circulación general, ¿no? Si la toxina se ha inoculado en forma masiva, puede provocar la muerte en pocas horas, ¿no? Entonces, dentro de los constituyentes del veneno está enzima la 5-hialuronidasa, aumenta la permeabilidad capilar. La 5-hidroxitriptamina produce dolor y edema. Las escorpaminas, ¿no? Son las que tienen, estas enzimas tienen afinidad por el sistema nervioso central y periférico, y van a producir gran liberación de sustancias colinérgicas, ¿no? Y catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas, cuando se unen a los alfa receptores, pueden provocar hipertensión, taquicardia y edema pulmonar, ¿no? Muy bien, entonces, pero lo más importante es la acción neurotóxica de los péptidos del veneno, ¿no? Estos van a actuar a nivel de la membrana neuronal, sobre los canales de sodio, sobre el transporte de sodio y potasio, ¿no? Va a alterar el potencial de membrana y va a producir alteraciones
va a liberar sustancias colinérgicas, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, esto sí es una urgencia médica, ¿ya? En los cuadros leves vamos a observar síntomas locales, dolor intenso, prurito, pero en el cuadro moderado severo ya se van a presentar síntomas de estimulación colinérgica, ¿no? Fiebre, calambres, fasciculaciones, hiperestesia, sobre todo en a nivel facial, ¿no? Cialorrea continua, hay dificultad para hablar, movimientos involuntarios a nivel de la lengua, puede provocar cianosis perioral, ¿no? Entonces hay lagrimeo, hay intolerancia y fotofobia, puede haber diplopia, palpitaciones, hipertensión, disnea, ¿no? Distensión y dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas. Entonces, las síntomas más frecuentes de las picaduras de alacrán son los brazos y las piernas, ¿no? Aunque igual que la araña puede ser cualquier parte del cuerpo. Bueno, entonces, cuadro leve, ¿no? Dolor, parestesias locales, prurito, inflamación, hormigueo local, inquietud leve, ¿no? El cuadro moderado, ¿no? Ya se agrega el llanto persistente, sobre todo en niños lactantes y preescolares, cefalea, epífora, prurito, hipersecreción nasal, sequedad de la boca, estornudos, cialorrea, llanto persistente, dificultad para la deglución, fasciculaciones lenguales, hiperestesia cutánea, distensión abdominal, diarrea, dislalia. Y los graves, pues puede haber hipertensión o hipotensión arterial, fiebre, miosis o midriasis, depende de lo que se estimuló más con el veneno, ¿no? Si hubo estimulación colinérgica o estimulación adrenérgica, fotofobia, nistagmus, convulsiones, ¿no? Tónico-clónicas, taquicardia o bradicardia, arritmias, amaurosis temporal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, dolor retroesternal, puede haber también priapismo, ¿no? Falla renal aguda, puede haber compromiso del sistema nervioso central con encefalopatía, incluso con muerte, ¿no? Entonces el manejo óptimo va a estar encaminado cuando se hace una detección precoz, un diagnóstico temprano, y se consigue prontamente para la aplicación del antídoto antialacrán, ¿no? De ser posible, y casi siempre ocurre, ¿no? Cuando hay una picadura o mordedura de algún arácnido o algún artrópodo, los padres llevan generalmente, han capturado al animal, ¿no? Aquí sí no se recomienda usar torniquetes, ni hacer incisiones para evacuar el veneno, ¿no? Ni aplicar hielo. Entonces, en realidad, aparte de la limpieza local, la administración pronta del veneno, del antídoto antialacrán, ¿no? En niños menores de 5 años se le aplica vía venosa y se observa, ¿no? Viene la dosis pediátrica en francos, así, ¿no? Unidosis. Entonces, se le va aplicando, es dosis respuesta, ¿no? Así como en las intoxicaciones colinérgicas es dosis respuesta, ¿no? Entonces, las primeras 2 horas, ¿no? Son muy importantes. Hay que mantener al paciente en ayunas, ¿no? Porque ya hemos visto que no sabemos si el cuadro va a ser de leve a severo. Entonces hay que vigilarlo, hacer controles de funciones vitales cada 20 minutos durante la primera hora, tener un acceso, una vía endovenosa permeable y la administración del alacrín, ¿no? Bueno, igual si es moderada, mantener el ayuno por lo menos 6 horas, igualito, ¿no? Y si el paciente requiere oxígeno, y aquí sí, cuando ya el paciente presenta estos síntomas de compromiso moderado de la picadura del alacrán, entonces ya se le aplica 2 frascos, ampollas de alacrín. Y en la severa, entonces de 2 a 3 frascos, y hay que repetirlo hasta cada 20 minutos, ¿no? Vía dosis respuesta es. Muy bien, ¿alguna pregunta? Yo les agradezco su atención. No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor. Doctora, disculpe, sobre el tema de antibióticos en la mordedura de perro, las indicaciones, ¿cuáles serían? ¿Qué antibióticos? Las indicaciones que son potencialmente, primero que haya sido una
lesión contaminada, ¿no? Por ejemplo, les conté, para explicarles, por ejemplo, este perro que había mordido, que al niño lo arrastraba sobre el gras y se golpeaba, ¿no? Entonces las lesiones son múltiples, no solamente la mordedura, sino que se golpeó, etcétera. Obviamente sí tiene que ser tratamiento por vía parenteral, ¿no? Y sabemos pues que como hay los gérmenes que habitan en la piel son estafilococo y estreptococo, entonces nosotros podemos usar, si es un niño inmunocompetente, ¿no? Oxazol penicilinas, o sea, puede ser oxacilina endovenosa de 100 a 200 miligramos por kilo por día en 4 dosis, o sea, cada 6 horas, ¿ya? Y si en cara, todas las heridas de cara siempre son potencialmente sépticas, entonces también cara, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente le muerde su perro en la pierna y es un perro vacunado, pero el niño se estuvo agarrando o de repente no le hicieron una buena asepsia antes de llegar a emergencia y necesitó sutura, es una herida también potencialmente séptica, ¿no? Entonces allí, pero como es en extremidades distales y la lesión no es mayor, entonces dicloxacilina bioral, ¿no? Si el paciente es alérgico, acitromicina bioral, ¿ya? Dicloxacilina, la dosis de 30 a 50 miligramos por kilo por día, repartida en 4 dosis, ¿ya? O sea, va a depender de la extensión de la lesión, del lugar de la lesión, del lugar de la mordedura, de dónde se llevó a cabo el incidente, ¿no? La calle, en la pista, si el niño se ha caído, se ha raspado, obviamente, ¿no? Tiene que ser por vía endovenosa. Y igual la profilaxis antirrábica con la antitoxina antirrábica y la inmunoglobulina y la vacuna antirrábica, ¿ya? O sea, el tratamiento antibiótico es concomitante a la profilaxis de la rabia antirrábica y depende de la extensión de la lesión, de las circunstancias donde se produjo la mordedura, ¿ya? ¿De acuerdo? Doctora, ¿Está bien? Sí, doctora, y bueno, ¿y sería adecuado también para anaerobios? ¿O no sería tan recomendable? Bueno, puede ser, pues, clindamicina, ¿no? Sí, puede ser, si el paciente ya viene con varios días de evolución. Lo que pasa es que yo estoy hablando, depende del tiempo que llegue, ¿no? Si el paciente llega inmediatamente, entonces, puede ser, la limpieza externa ayuda mucho, ¿no? Porque se está removiendo el tejido desvitalizado, se está removiendo también la saliva del animal. Pero si ya después viene de más de 4 horas, obviamente también hay que prevenir la sobreinfección de anaerobios, ¿no? Y podemos usar clindamicina, que nos va a tratar tanto a los gérmenes gram positivos como a la flora anaerobia. Es un antibiótico que tiene cobertura contra gérmenes aerobios y anaerobios gram positivos, ¿ya? Igualmente puede ser por vía oral o por vía parenteral. La dosis de la clindamicina también de 30 a 50 miligramos, un promedio de 40 miligramos por kilo por día, cada 8 horas. Y la clindamicina oral también, ¿no? También es menor dosis, 30 miligramos, la vía oral. Porque, ¿cuál es el riesgo de la clindamicina? Producir la colitis pseudomembranosa. Muy bien. Ahora, si el niño viene más complicado, ya séptico, obviamente ya pues hay que hacer otra cobertura que incluya cefalosporinas de tercera generación. Todo depende del estadio en que nos llegue el paciente. Si nos llega en las primeras horas, muy importante es la limpieza externa, el manejo de la herida limpia, de la herida contaminada. Ahora, si nos llega después de muchas horas, obviamente, muchas horas o incluso días, ¿no? Cuando vienen de provincia o de otra zona distante, entonces sí, ya pues el manejo va a depender del tiempo de evolución y de las complicaciones que se presenten, ¿ya? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No hay por qué. Bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecerles la paciencia que han tenido con todo a lo largo de todo el curso de pediatría. Esperemos a ver en este curso virtual haber podido contribuir a su formación en el área pediátrica, ¿no? Como yo conversaba con mis alumnos, el último grupo que hice la práctica, ellos me daban la impresión de que habían aprendido más porque se ven más presionados a estudiar para las prácticas, ¿no? Entonces se hace la aplicación teoría y práctica, como debe de ser. Pero
terminan agotados, yo lo sé, los docentes también terminamos agotados, ¿no? Es una experiencia novedosa, las clases virtuales, tanto para docentes como para alumnos, ¿no? Y en forma, creo que corporativa, se hacen los aprendizajes colaborativos, ¿no? O sea, se incursiona diferente. Por ejemplo, en los cursos de capacitación docente a nosotros nos orientan a no hacer no trasladar la clase teórica magistral, como es la que solemos hacer, a la clase virtual, porque causa mucho cansancio, ¿no? Nos orientan a hacer clases fragmentadas, interactivas, pero no, cada vez que yo les pregunto nadie me contesta. Y eso me desanima. Entonces, porque estamos acostumbrados a hacer las clases magistrales con pocas preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos ahí organizándonos y vemos pues cómo van las cosas.